Hoy, 24 de diciembre de 2024, estoy muy contenta porque además de que es Navidad, hoy he presentado el examen de certificación AZ-104 que corresponde al nivel de administrador de Azure en nivel Associate. Y he recibido el bonito regalo de Navidad que es aprobar este examen de certificación. Este examen se aprueba con 700 puntos, yo he obtenido una puntuación de 823. Y no he querido dejar pasar esta oportunidad para compartir algunos consejos que para mí fueron muy útiles a la hora de preparar este examen. Antes de comenzar, quiero decir que todos los recursos que menciono durante el vídeo dejaré el enlace o información sobre ellos en la descripción del vídeo. Y bueno, vamos a empezar. Este vídeo lo he estructurado en 4 partes. La primera parte sería como esa fase inicial, antes de apuntarme al examen. O sea, ¿qué hice antes de apuntarme, de darme de alta para tener una fecha para hacer el examen? ¿Por qué es importante esta fase? Porque estos exámenes tienen un coste económico, entonces es importante planificarlo muy bien. Luego la segunda parte de este vídeo será la fase de preparación, que es ya la fase de estudio, o sea, cómo la enfoqué, cómo la estructuré. La tercera parte sería algunos consejos para optimizar nuestras sesiones de estudio, para sacar el máximo provecho, y finalizaré con una cuarta parte, que serían como unos consejos durante el examen, cosas que pude observar que nos pueden ayudar durante el examen. Bueno, tengo todo apuntado aquí porque no quiero que se me olvide nada importante de compartir, así que lo tengo un poco estructurado aquí, todo lo que quiero comentar. Bueno, esta parte antes del examen, ¿no? O sea, he decidido, mira, quiero hacer esta certificación, ya sea porque me la pide de mi trabajo, porque la quiero hacer, o, bueno, diferentes motivos, ¿no? Todo lo que diré está enfocado a una persona que lo ha preparado de manera autodidacta. Quiero decir que no fui a ninguna academia de preparación. Todo esto lo hice de manera autodidacta, investigué en qué consistía el examen, investigué toda la información por mi cuenta. Seguramente, si haces un curso en una academia, ellos ya te darían toda esta información organizada. Bueno, lo primero que hice fue buscar información sobre el examen en las páginas oficiales de Microsoft. Siempre recomiendo ir a la página de Microsoft. Hoy en día, claro, buscas y hay información de muchas fuentes de información, y como tenemos que optimizar el tiempo, no podemos perder el tiempo leyendo cosas que puede ser que no estén actualizadas o que no sean la información real. Entonces, directamente a la página de Microsoft. Busqué la certificación AZ-104 y busqué información sobre este examen. Intenté contestar a preguntas como ¿en qué consiste este examen? Exactamente para qué perfil, ¿no? de profesional está enfocado. ¿Cuántas preguntas hay? Está muy bien esta parte, esta información de Microsoft, porque te pone preguntas ejemplo. Entonces ya tú te puedes hacer una idea del tipo de preguntas, del tipo de examen que vas a hacer. Y después de todo esto, claro, viene la gran pregunta. ¿Cuánto tiempo necesito para preparar este examen? ¿No? Entonces aquí yo fui, bueno, busqué muchos foros, un poco viendo lo que decía la gente, ¿no? Las personas que ya lo habían presentado. Lógicamente esto es muy relativo, ¿no? Porque depende de si es por ejemplo, si es una persona que lleva 5 años trabajando en la plataforma de Azure y tiene experiencia, seguramente en 2 semanas, leyendo un poco el tipo de preguntas, puede hacer el examen perfectamente. Pero en mi caso, que no tengo experiencia, que no he trabajado con Azure, que tengo algunos conceptos porque, del mundo cloud, porque bueno, he estudiado también AWS Architect de Associate, que es un poco el nivel que corresponde a la Z-104, quiero decir, a nivel de certificaciones. No tengo experiencia, lo único que había hecho fue hace unos años hice la Z900, que es el fundamental, es como lo básico de cloud en Microsoft. Entonces quiero decir que un poco partía de cero entre comillas, porque hay muchas cosas que ya las sabes porque
porque en informática has estudiado redes, porque has estudiado otros clouds y algunos conceptos son similares, pero a nivel de Azure no tengo experiencia, no tenía experiencia. Entonces, investigué un poco y lo que pude ver de personas que tenían un poco mi perfil, sin experiencia, como tal en la plataforma, es que podían tardar entre 3 y 6 meses preparando el examen, obviamente dedicando una buena cantidad de horas, ¿no? Entonces, aquí yo pensé, bueno, pues yo voy a intentar ir a los 3 meses. Voy a intentar preparar durante 3 meses el examen, me presento y si veo, bueno, de todas maneras, aunque hoy haya aprobado, esto no es, vale, ya lo tengo, no, esto es un inicio, este camino continúa, esto no quiere decir que me conozco perfectamente todo esto, aunque haya hecho muchos laboratorios, aunque haya aprendido muchísimo estos 3 meses, esto es el inicio de este camino, ¿no? O sea, ahora viene más, viene a profundizar, viene a coger más experiencia en todo lo que he hecho, el siguiente nivel, o sea, que es un camino que no termina, esto sigue avanzando. Entonces, bueno, me puse como un objetivo personal, voy a intentarlo en 3 meses, esto fue en el mes de octubre, me puse como objetivo 3 meses. Vale, una vez hecho esto, viene el siguiente paso, ¿y cómo voy a preparar este examen? ¿No? Porque yo no fui a una academia. Bueno, empecé a investigar un poco en foros, en internet, en diferentes fuentes y llegué a la conclusión de que usaría los siguientes recursos. En primer lugar, la página de Microsoft Learn, que es la página oficial de Microsoft, que es la que está más actualizada, que está más al día de todo, es la principal fuente que debemos usar cuando preparamos este examen. Aquí en esta web, en este entorno de Microsoft para enseñanza, está la teoría, pero también proponen laboratorios. Entonces dije, genial, todos estos laboratorios pues tengo que intentar ir haciéndolos. Porque la parte práctica es súper importante, es muy importante entender la teoría, pero luego tienes que ponerlo en práctica, ¿no? Las dos partes son muy importantes. Luego, bueno, lo que hago siempre cuando voy a hacer un curso o algo que quiero aprender, mi plataforma de referencia para buscar cursos es Udemy. Es una plataforma que he usado siempre, he hecho muchos cursos en Udemy, todos me han gustado muchísimo, entonces bueno, hay muchas plataformas de cursos, seguro muchísimas, mucho mejores o buenas, pero bueno, yo la que conozco es Udemy, que me ha dado muy buenos resultados, entonces fui directo allí, busqué entre los cursos que había, busqué uno que me gustara el profesor. Los exámenes los suelo hacer en inglés, entonces busqué un curso en inglés, obviamente si lo haces en castellano, te buscas un curso en castellano, ¿no? Luego, más adelante, explicaré un poco el curso que elegí. Exam Topics es otro de mis recursos, que es una web que permite practicar para certificaciones. Tienen preguntas de muchas certificaciones y tú puedes practicar con estas preguntas. Son preguntas muy similares a las que se encuentran en el examen de certificación. Entonces, Exam Topics. Y el cuarto recurso que utilicé, bueno, fue que me creé una cuenta gratuita de Azure, que te permite crearte una cuenta sin ningún coste, y esa cuenta es la que utilicé para hacer todos los laboratorios, para familiarizarme con el entorno, para entender todo lo que estaba estudiando. Una vez llegamos a esta parte, ya sé qué examen voy a hacer, ya tengo, o al menos sé qué recursos voy a usar para preparar el examen. Viene la parte de planificación realista del tiempo que voy a dedicar al examen. Y aquí, bueno, en mi caso me puse el objetivo de hacerlo en 3 meses, como primera prueba. Dije, no importa si suspendo, pues seguimos preparándolo, pero a los 3 meses quería hacer como una primera prueba de hacer el examen. Entonces, en mi caso personal, bueno, yo vi que de lunes a jueves podía dedicar 1 hora diaria. Solo 1 hora diaria, compaginándolo con mi trabajo, con otras actividades, 1 hora diaria. Esto, sumando estas horitas en 3 meses, me da un total de 48 horas. Y luego, los fines de semana, dedicaba 6 horas. Ya sea sábado 3, domingo 3, bueno, me lo iba compaginando como podía, pero
cada fin de semana tenía que hacer 6 horas. Esto da como un total de 72 horas los fines de semana. En total, pude dedicar 120 horas para preparar el examen. Ahora vamos a pasar a la fase de preparación, ya como tal, cómo enfoqué esta fase de estudio, cómo estructuré esta fase. Bueno, yo aquí empecé con el examen, con el curso. En Microsoft hay un curso gratuito del AZ900, que es el nivel de Azure Fundamentals, es decir, donde te explican los conceptos básicos de la nube, y pensé que era un buen punto de inicio, ¿no? Empezar por el inicio, aunque no iba a ser el examen AZ900, porque mi objetivo era ir al AZ104, y también hace unos años, hace como 6 años, había hecho el AZ900. Lógicamente han cambiado muchas cosas en este tiempo, apenas he tenido contacto con Azure. Sí, a nivel de gestión, por ejemplo, de Office 365, pues sí que he tocado más. De Azure también algunas cositas, pero no como tal, hay muchos conceptos que no tenía, entonces empecé por aquí. Este curso es un curso que, si mal no recuerdo, dura unas 4 horas, pero bueno, eso te hace una introducción muy buena al mundo cloud. Luego de hacer este curso, comencé con el curso de Udemy, que os comenté que había comprado, que había contratado, que encontré que me gustó. Bueno, en este caso hay muchos cursos muy buenos, pero bueno, el que yo elegí es un autor que se llama Scott Duffy. Dejaré el enlace también por si alguien quiere ver este curso. Es un curso que, bueno, tenía 17 horas de vídeo, las vi toditas, pero aquí quiero comentar algo. Cuando digo vi estos vídeos, o sea, tanto el AZ900, que es el nivel inicial, como este de AZ104, los vi de una manera que yo llamo escucha activa. Con esto quiero decir que no es que pongo el vídeo, me pongo a hacer otras cosas, voy viendo, me quedo casi dormida porque son muchas horas. Es que al final, si ves tal vez los primeros minutos del vídeo, estás muy atento, estás captando la información, pero cuando pasa un rato, ya tu cerebro desconecta, ¿no? Entonces, mi método para evitar que se me desconecte el cerebro, como que desconecte mi mente y se vaya a otro sitio, sobre todo si estás estudiando después de todo un día de trabajo y vienes a hacer la hora que yo hacía, por ejemplo, de lunes a jueves, estás cansado, tienes que buscar estrategias para mantener la motivación, la concentración y sobre todo sacar partido, sacar todo el provecho que se pueda al tiempo que se dedica al estudio. Entonces, yo lo que hacía era tomar notas, pero esta vez he hecho algo diferente. Yo soy una persona de escribir mucho en papel, me encanta escribir en papel, y mi forma también de retener la información y entenderla es escribirla, ¿no? Es mi método. Pero, ¿qué pasa? Que cuando estudias un tema, pues esto lo puedes hacer, pero cuando estudias una gran cantidad de información, o sea, este examen tiene mucha información, muchos conceptos, mucha información, y sobre todo, como en mi caso, que no has trabajado con ellos, que no los tienes, vamos a decir, por la práctica ya interiorizados, pues requiere un sobreesfuerzo entender todo esto. Entonces, mis notas dejé de hacerlas en papel, porque vi que no es útil, no es práctico, porque es unas notas que una libreta se te pierde, una libreta, no puedes hacer una búsqueda de una palabra, ¿no? En cambio, si haces un documento, un Word, luego puedes buscar en esas notas, ¿no? Es más fácil guardarlo, ¿no? Entonces, he cambiado el método, ahora hago un documento, y en este documento lo que hacía era que mientras veía los vídeos intentaba tomar notas, pero muy breves, conceptos muy claves, más palabras claves, más notas, pero más enfocadas como si fueran esquemas realmente, cosas que me ayudaran a recordar. Y sobre todo, escribía todo como enfocado a preguntas, ¿no? ¿Qué sería mejor en este entorno? Pero cosas muy enfocadas a preguntas, cosas que te hagan como pensar y recuperar esa información. Por supuesto, durante todas estas sesiones de estudio usaba Microsoft Learn siempre como fuente para mirar cualquier duda. Por ejemplo, en los vídeos
podían explicar algo que a mí no me quedaba de todo claro, entonces directamente a la página de Microsoft oficial buscaba esta información, aclaraba esta duda y así. Ha sido todo mi método de preparación, ha sido este. Una vez finalicé esta parte, pasé a la parte de entrenamiento, ¿no? La parte de entrenar mi cerebro para enfrentarse al examen. Porque está claro que una cosa es aprender y otra cosa es preparar un examen. Entonces, lógicamente, esta parte inicial de aprender es muy necesaria, pero luego la parte de entrenar, de acostumbrar a tu cerebro al tipo de pregunta que se va a encontrar, es básica para poder aprobar. Porque al final hay que aprobar un examen. Es así. Entonces, aquí usé la página Exam Topics, que mencioné al principio. En esta web, bueno, hay preguntas para practicar, ¿no? Yo le llamo practicar, entrenar. No, en ningún momento memorizar ni aprenderte preguntas, no. Entrenar, entender. Aquí sí entender. Yo algunas preguntas, o sea, hay entornos, pues hay enunciados que son un poco largos y te dan mucha información. Entonces, pues en una pregunta igual me podía quedar 15 minutos hasta que entendía el entorno, pero esto es tiempo que ganas porque luego cuando haces el examen tu cerebro ya sabe a dónde ir, en qué información se debe captar, se debe centrar para hacer la pregunta. Y aquí quiero decir esto porque en este examen hay preguntas, las preguntas tienen como muchos distractores, o sea, es como que te dan mucha información, pero lo que necesitas para contestar la pregunta es una palabra, es como una cosa muy, muy pequeña para todo eso que te dicen. Entonces, con estas preguntas lo que aprendes es a desarrollar ese sentido de ir a la parte que necesitas. ¿Por qué? Porque el tiempo en el examen es limitado, o sea, es muy limitado. Entonces, si te quedas pensando mucho en otra pregunta, pues te vas a afectar otra parte del examen porque no vas a tener tiempo de desarrollarla bien, ¿no? Entonces, bueno, aquí, bueno, por esta parte de preparación, esto es lo que quería comentar. Y luego, bueno, vamos a pasar a la parte de sacar el mayor provecho a nuestras sesiones de estudio. Y bueno, aquí quiero comentar algunas fases que seguí y que eran realmente cosas que sabía, pero que no había puesto en práctica o no le había dado la importancia que tienen. Y la primera de ellas es el repaso. O sea, yo siempre, bueno, he hecho otras certificaciones, he estudiado cosas de otras temáticas, y la parte de repaso realmente la tenía un poco olvidada, no le daba mucha importancia, ¿no? Era como, estoy aquí, seguimos, y era como, no sé, sentía como una pérdida de tiempo. No lo sé, era como, porque como tienes que estudiar tanto, dices, ahora me voy a poner a repasar lo que ya vi, no, ahora voy a continuar, ¿no? Pero no, ahora me he dado cuenta, he sido consciente de la importancia del repaso, sobre todo cuando estudias un volumen de información grande como este. Es mucha información la que tienes que adquirir para hacer este examen, ¿no? Muchos conceptos los que tienes que entender, ¿no? Entonces, he incluido esta fase en mi estudio, en mi preparación. ¿Y cómo hacía esta fase? Bueno, lo que hacía era que al inicio de cada sesión, o sea, de cada sesión de estudio, lo que hacía era dedicar unos 15 minutos, 20 minutos a repasar, bueno, 15 minutos más o menos lo que dedicaba, ¿sí? A repasar lo de la sesión anterior. ¿Pero cómo? No, todo no, porque es imposible repasar todo lo que hiciste antes. Pero sí, lo que hacía era repasar las notas, esas notas que he dicho antes, que hacía muy breves, que eran más enfocadas a recordar puntos claves, puntos importantes. Bueno, pues esas notas es las que usaba, las repasaba, y sobre todo enfocadas como preguntas. Entonces yo lo que hacía era, hacía como en cada título, como en cada apartado de esas notas, ponía como una pregunta relacionada con ese tema. Entonces, como es un Word, pues lo iba pasando, pero sin dejarme ver a mí la respuesta, ¿no? Entonces era como no solo leerlo, no, de una manera activa intentar recuperar esa información, intentar mostrarme a mí que estaba adquiriendo, que estaba interiorizando esa información, ¿no? Entonces, bueno, esta parte la hice. Esta parte de repaso es súper importante para consolidar los conocimientos en nuestra memoria. Porque puede ser que leemos algo, lo entendemos, nos queda súper claro, si nos lo preguntan a los 5 minutos es que lo entenderíamos, pero claro, pensad que estudiamos mucha información y que puede ser que pasen
2 meses hasta que hagamos el examen y nos pregunten algo sobre ese tema. ¿Y qué pasa? Pues que es muy probable que no nos acordemos si no hemos hecho esta fase de consolidar esta información en nuestra memoria a largo plazo, ¿no? Entonces, esta parte de repaso nos ayuda a realizar esta labor, esta parte, ¿no? Lógicamente, si es alguien que trabaja en su día a día con esto, pues no necesita, o sea, se acordará enseguida, pero si es alguien que no trabaja en su día a día, que no tiene toda la práctica que se requiere, pues tenemos que ayudarnos de estas herramientas para poder recordar la información, ¿no? Bueno, otra cosa que incluí en mis sesiones de estudio fue tiempos de descanso. Yo antes me ponía y decía, tengo 3 horas, y me ponía las 3 horas, ¿no? O el tiempo que tuviera, ¿no? Bueno, ahora no, he estructurado las sesiones. En mi caso, bueno, lo que he hecho es estudiar 50 minutos. Cada 50 minutos hacía una pausa de 10 minutos. Y en esa pausa de 10 minutos hacía algo que no había hecho nunca tampoco, que es que a mí me gusta hacer yoga, hago estiramientos, hago ejercicios por la mañana y pensé, bueno, y esos 10 minutos, ¿por qué no me hago un poquito de estiramientos? Entonces lo que hacía, una estarilla, estiraba un poco la espalda, descansaba los ojos, era como que reseteaba mi cuerpo para continuar la sesión de estudio, y de esa manera me di cuenta que podía estudiar muchas más horas. Es decir, por ejemplo, hay algún sábado que tenía el sábado, pues, que podía dedicar horas, ¿no? Pues dediqué muchas horas con este método, 50 minutos, 10 minutos de descanso, y así es como que permites que tu cuerpo se recupere, ¿no? Tu vista, tu mente, todo. Aparte, cuando estamos estudiando, o sea, bueno, a no ser que tengamos una de estas sillas modernas, estas mesas modernas que puedes estudiar de pie, que no es mi caso, no tengo esta mesa, bueno, estás sentado muchas horas, al final terminas con malas posiciones. Entonces, bueno, esto parecerá una tontería que comente esto, pero yo pienso que al final nos enfocamos mucho en hacer un objetivo, pero se nos olvida que eso forma parte de todo, que es un todo. ¿Por qué puedo estudiar? Bueno, porque hay un organismo que está funcionando en ese momento y que me permite poder estar estudiando en un estado de equilibrio, está en mi cuerpo y me permite estudiar, me permite hacer otras cosas. Entonces es como que no nos tenemos que olvidar que no somos máquinas, que no somos robots, y que está todo conectado. O sea, al final es tan básico como intentar tener tu cuerpo en el mejor estado de alimentación, de descanso, de motivación, de todo, y poder, eso, sacar provecho a tus momentos de estudio, a los momentitos que puedas. Y bueno, ahora voy a pasar, sí, otra parte que quería comentar era que cuando estudio el material, me he dado cuenta que hay como 2 partes, ¿no? Hay como 2 partes. Una que es una parte como de entender los conceptos, pero otra parte que es como de memorizar. ¿Qué quiero decir? Bueno, entender, claro, tú te pones, entiendes un concepto, te dan unos ejemplos, y lógicamente cuando tú vayas a un examen y te encuentres con un entorno similar o una situación similar, bueno, pues tú como entendiste eso, es muy probable que puedas aplicar esos conocimientos y ver cuál sería la solución, ¿no? Pero luego hay una parte de memorizar, que es la parte, me refiero a los comandos. Bueno, diferentes, o por ejemplo los tipos de CPU, los tipos de almacenamiento que hay. Bueno, hay unas cosas que hay que memorizar, ¿vale? Lógicamente, si trabajas en el día a día y usas estos tipos de almacenamiento y usas toda esta nomenclatura en tu día a día, pues ya sabes lo que es, no tienes que memorizar, te va a salir natural, ¿no? Pero si es como mi caso, que no trabajo con esto en el día a día, hay una parte que hay que memorizar. Entonces, ¿yo qué pensé? Cuando yo estudiaba estas partes, yo iba muy atenta viendo como los comandos que más se repetían en las preguntas o los mismos cursos que hice de Udemy. Bueno, pues hay unos comandos, unas determinadas cosas que son de memorizar que vi que salían con más frecuencia. Entonces, estas cosas yo me las apunté. Hice una lista de estas cosas, en un documento lo iba apuntando. ¿Y qué hice? Bueno, pues pocos días antes del examen las he repasado. Porque lógicamente eran varios, no los suelo usar, lógicamente. Hay algunos que los puedes deducir, ¿no? Por los nombres que tienen lógica, pero hay cosas que no tienen lógica, que simplemente es un D8 no sé qué. O sea, es como
números, ¿no? Y dices, esto no le puedo encontrar como una regla mnemotécnica para acordarme, ¿no? Entonces, eso, que sobre todo separar, o sea, saber separar y que esa parte no vale la pena repetirla 1000 veces porque al final es una cosa que si un día la usas, la buscas en la documentación, la utilizas y ya está. Y si un día la usas mucho, se te va a quedar de memoria sola. Entonces, de cara a un examen hay que aprendérselas, pues eso, esa listita me ha ido súper bien. Y bueno, todo esto bueno, se resume en eso, en intentar conseguir realizar unas sesiones de calidad. Que si tenemos 15 minutos para dedicar, que sean minutos de calidad. Y aquí, bueno, quiero decir que yo, bueno, cada día, excepto los viernes, que era un día muy, muy complicado y que realmente no podía estudiar, ya de inicio ya me lo marqué yo misma porque no podía. El resto de días, hay días que, bueno, igual no podía, aunque sea 15 minutos. O sea, la idea es no pasar ni un día sin hacer nada, porque parece que esos 15 minutos no son nada. Pero luego lo ves y algún concepto, algo, eso, pues hoy no podía estudiar, pues cogía mi hoja de repaso y hacía el repaso de la sesión anterior, ¿no? Intentar no dejar pasar ni un día sin hacer nada, porque al final esto es lo que nos ayuda a consolidar toda esta información y trabajando de una manera constante y diaria. Y bueno, ahora ya para finalizar este vídeo voy a pasar a la parte de consejos durante el examen, ¿no? Aquí, bueno, quiero comentar que este examen, cuando vi la descripción, la explicación que pone Microsoft sobre este examen, indica que el examen puede durar entre 40 y 60, no, perdón, el examen puede contener entre 40 y 60 preguntas, ¿no? Investigué un poco por qué esta diferencia de preguntas y lo que vi es que estos exámenes realmente son creados en tiempo real. Es como que Microsoft tiene un pool de preguntas muy grande y entonces en tiempo real se construyen los exámenes, ¿sabes? Estas preguntas vienen a conformar este examen. Entonces, claro, las preguntas no tienen el mismo nivel de dificultad o requieren el mismo tiempo para hacerlas, ¿no? Entonces, entiendo que esta diferencia, dependiendo de la dificultad de las preguntas que te toque, puedes tener más o menos preguntas. Entonces, en mi caso, a mí me salieron 52 preguntas. Al inicio del examen te lo dice. Su examen contiene tantas preguntas. Bueno, a mí me salió 52 y que tenía 100 minutos para hacer este examen. Entonces, esto está muy bien, sobre todo al inicio, porque tú ya te mentalizas, dices, vale, tengo 100 minutos, es decir, en mi mente ya pensé, tengo 1 minuto y medio más o menos para cada pregunta, ¿no? Entonces es como que ya tengo que estar atenta, ¿no? De que si en una pregunta estoy tardando mucho, lo mejor es marcar la que me parece mejor y marcarla para revisar al final si me queda tiempo, ¿no? Otra parte que he visto importantísima a la hora de leer el examen, de hacer el examen, es leer muy bien el enunciado. Y ya sé que es una cosa que se dice siempre en los exámenes, leer muy bien el enunciado, pero aquí es que me di cuenta de algo, que es que muchas preguntas te explica un entorno, ¿no? Te explica un entorno, una red, sí. Y te pregunta, ¿cuál de estas opciones puede realizar? Puede, ¿no? Puede. Entonces, cuando te dicen puede, realmente es qué es posible técnicamente. No qué es lo mejor, no. ¿Qué puedes hacer? Entonces, claro, la respuesta es muy diferente a si te preguntan cuáles de estas deberías hacer. O sea, deberías es como lo mejor, ¿no? ¿Qué es lo mejor para este entorno, ¿no? Entonces, parece una tontería, pero esto cambia totalmente la respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que claro, leemos muy rápido, ¿no? Y tu cerebro, sin querer, te juega esta mala pasada porque sigue directo, tú no terminas de ver esa palabra puede o debería, y entonces contestas siempre pensando como debería, ¿no? Porque en nuestra mente tenemos el chip solo que Microsoft nos va a preguntar siempre por lo mejor que se puede hacer, ¿no?
Y no siempre nos pregunta por lo mejor. Entonces, por eso hay que leer muy detenidamente, ¿no? Y esta es una de las cosas que me di cuenta cuando hacía preguntas de Exam Topics o las mismas preguntas del entorno de Microsoft, de la Microsoft Learn, que ponen unas preguntas de ejemplo. Bueno, me di cuenta de esto. Dije, o sea, la pregunta cambia totalmente, o la respuesta cambia totalmente, es puedes. O sea, puedes es como, técnicamente se puede, o sea, esto es posible hacerlo, aunque no sea bueno, pero se puede. Vale, esto es una cosa que me di cuenta, que me ayudó mucho en el examen, y como me di cuenta de esto antes del examen, estuve muy atenta. Luego, otra parte del examen. Leer muy bien qué nos están preguntando. ¿A qué me refiero? Muchas preguntas, o sea, te explican un entorno y al final te ponen una coletilla que dice ¿cuál sería la mejor opción para reducir costes? En otras te dice ¿cuál sería la mejor opción en términos de seguridad, por ejemplo? En otras te pone ¿cuál sería la mejor opción para facilitar la administración de este entorno, ¿no? que requiera menos tareas administrativas para mantener este entorno, ¿no? Entonces, la respuesta cambia totalmente si lo que nos preguntas es reducir costes. O sea, si nos preguntan reducir costes, da igual que esa acción no sea la mejor, la más ágil o la mejor, pero es la más barata. Me están preguntando por la más barata y tengo que poner la más barata. Entonces aquí, o al menos a mí me pasaba, que mi cerebro está todo el tiempo pensando en qué es lo mejor, ¿no? Es como pensando en las mejores prácticas de Microsoft, ¿no? Lo que dice Microsoft que es mejor hacer, ¿no? Y siempre mis respuestas iban por ahí, ¿no? Entonces tuve que cambiar el chip, como bloquear eso, ¿no? Y centrarme en lo que dice la pregunta, Entonces, esto es algo que me di cuenta que nos puede llevar a cometer muchos errores, ¿no? En el examen, porque leemos rápido, buscamos como lo mejor, lo más óptimo, y no, eso no es lo que nos están preguntando. Y bueno, con esto ya finalizo todos estos consejos, experiencias que quería compartir, y nada, una feliz Navidad, un feliz año 2025 para todos, y nada, mucha salud y mucha felicidad.